Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer debate o charla coloquio de Abstencionarios de Zaragoza. Hoy toca charlar un poco acerca de la forma de Estado, gobierno y organización territorial. Vamos a dividir la charla en 3 pequeños bloques, que el primero será la forma de Estado, monarquía, república. Segundo, la forma de gobierno, dictaduras, oligocracias, democracia. Tercer bloque, organización territorial, centralizada o descentralizada, etcétera. Bueno, sin más dilación, voy a dar paso a los ponentes. Tenemos por aquí a una buena selección de personal. Tenemos al delegado de Zaragoza, Pablo. Tenemos a Tony, tenemos a Andrés y a otro delegado que es Isra. Tony no tiene la cámara disponible, así que estará solamente en voz. Y bueno, en fin, buenas tardes a todos, bienvenidos. Podéis presentaros si queréis y comenzar. Hola, buenas tardes. Con el debate. Buenas tardes. Soy Tony, el de Sin Cámara. Vale. Buenas tardes, soy Andrés. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Pablo, el delegado principal, el delegado del principio de la Junta Democrática de Zaragoza. Vale, muy bien. ¿Queréis que comencemos ya directamente con el primer bloque? Forma de Estado. ¿Cómo nos organizaríamos en caso de que pueda llegar un cambio de paradigma en este país, en España? ¿Cómo lo veríais? ¿Qué sería? ¿Monarquía? ¿República? ¿De qué sois partidarios? Adelante, venga. Por ejemplo, comencemos por el más mayor, Isra. El más mayor es Tony, pero bueno, quitando ese pequeño Bueno, detalle. pues Tony, venga. Bueno, Va. Empiezo yo. ¿Por dónde se empezaría? Pues yo particularmente pues abogaría en un periodo de libertad constituyente por la república. Porque porque esta monarquía que nació ya corrompida y tal, pues yo creo que está agotada y ya no tiene, por mucha historia monárquica que tenga España y por mucho bien que hubiera hecho en el pasado la monarquía española, hoy ya está agotadísima, más que nada porque en las monarquías tradicionales se han caracterizado por ser ejecutivas, tener funciones. La actual, las monarquías modernas del siglo XX, ya no tienen funciones únicamente, como dijo Juan Carlos, dice, a mí dádmelo todo hecho, ¿sabes? Y yo quiero ser únicamente la figura del, la cara visible de la jefatura del Estado. Hacer actos protocolarios, etcétera, etcétera. Y no tiene más recorrido que ese. Aparte de lo que supuso la tercera restauración borbónica en España, que ha sido nefasta, que al contrario de lo que se suele decir, toda la gran clase política diciendo que la monarquía española pues ejemplifica la unidad nacional y tal, pues desde que está la tercera restauración borbónica, la unidad nacional ha ido de mal en peor. O sea, no es garante de la unidad nacional, ni de la unidad territorial de Estado, ni nada parecido. La monarquía pertenece a este estado de partidos y la corrupción que hay en España se fundamenta en la monarquía, que fue la iniciadora del régimen actual. Por lo cual, aunque soy partidario también de que debe presentarse al periodo de libertad constituyente, dado que si hay libertad, los ciudadanos tienen que elegir la forma de Estado, pero yo particularmente pues ya abogaría por la República porque ahora mismo el gobierno actual tiene todas las funciones que tenían las monarquías en tiempos pasados. Y ese es mi comentario inicial. Pues poco hay que añadir, pero bueno. A ver. Bueno. Sí, a ver, yo también soy de la opinión. Lo primero que en el periodo de libertad constituyente, como es lógico, tendríamos que decidir si república o monarquía. Con el paso de los años yo me considero un Juan Carlista, pero más que me considero un Juan Carlista, considero un Juan Carlista por educación, no por otra cosa. Entonces, claro, no soy monárquico, soy Juan Carlista, porque es lo que me han vendido la moto. Una vez que ya Juan Carlos no está y ahora que está Felipe, pues hombre, es que tampoco le veo muchas funciones, no le veo
A Juan Carlos, el Juanca, pues lo teníamos como un poco idealizado, un poco ahí ese aura de la democracia, de todas estas cosas. Y a día de hoy, como se está viendo ya, hay un debate, incluso dentro de este propio Estado oligárquico, sobre la república o la monarquía. Porque al final pasa lo mismo. O sea, el señor Felipe, ¿qué pinta? Entonces, sí que es más lógico ya el siguiente paso pasa hacia una república pues con democrática, o sea, con libertad para poder elegir. ¿Hablas, Pablo, o rompo yo? No, habla tú, que Vale, como vamos de mayor a menor. me da igual, vale, si vamos por un dedo, entonces me tocaría, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo y hay algunas cosas que no comparto con vosotros. Yo, para empezar el debate sobre monarquía o república, pues me remonto un poco a mi desarrollo personal. Yo tengo 40 y pico años y yo desde siempre he sido republicano. Quiero decir republicano, porque yo soy como de aplicar la lógica. Entonces, a mí cuando me explicaron un poco de qué iba esto en el colegio de fuera, o mis padres, que a mi padre le gusta mucho la política, yo decía, pero ¿qué sentido tiene? Que estemos hablando de que hay democracia, pero al que nos representa a todos, al jefe del Estado, lo vamos a elegir porque sea hijo de. Digo, entonces, no sé, yo nunca lo he entendido. O sea, el debate yo nunca lo he entendido. Yo, o sea, entendido a nivel lógico, ¿eh? Para mí siempre ha sido claro que la forma de Estado tendría que ser una república. ¿Qué pasa en España? Y lo con lo que ha dicho Isra, ¿vale? Aquí se ha vendido que la monarquía era una muy buena solución porque respetaba era democrática y respetaba los derechos, etcétera. Pero eso, como ha dicho Isra, es un cuento que nos han contado. Es la fachada de la historia, el relato que han creado para vender al pueblo español la democracia cuando se murió Franco, ¿no? O sea, fue una operación, en realidad, todo aquello, y así lo explica siempre Rubén, ¿no? Entonces, yo, vamos, para mí, como punto de partida, diría que para mí la monarquía no tiene un sentido. Luego, la figura del rey, que me parece interesante, y eso además tenía aquí, había anotado alguna cosa de la que hablar, la figura del rey Juan Carlos me parece totalmente discutible, quiero decir. El rey Juan Carlos era un niño bien que las élites americanas buscaron para hacer la sucesión de Franco y quedarse, o sea, e instalarse ellas como élites en nuestro país. Y el juancarlismo, si lo quieres llamar así, el juancarlismo que hizo Felipe González del 82 al 86, perdón, al 96, desmanteló todo lo público español, es decir, vendió, porque le acusan a Aznar, que es verdad que remató con un montón de empresas públicas que quedaban, pero el que inició todo el proceso fue González. Entonces, ¿qué habría sido el rey Juan Carlos si no hubiera sido ese gran héroe del 23F? ¿Sabes? Porque aquello lo aupó, ¿sabes? La gente atemorizada en los finales de los 80, finales de los 70, principios de los 80, tenía miedo, venían de una situación de, sabían que había falta de democracia, ya el franquismo estaba muy edulcorado, ya no era lo que había sido anteriormente, y había un clamor social por ser como los del entorno, entonces nadie quería volver atrás. ¿Sabes? Entonces, para mí, fue una campaña de imagen y luego ha continuado con muchos clichés nacionalistas, ¿no? Yo que vengo de una familia muy monárquica, en mi familia lo que se oía era que el rey, digamos que está velando por nuestros intereses porque está a nivel internacional negociando con todo el mundo para conseguir unos contratos. Dices, sí, pero cuando luego ves al cabo de los años dices, pero lo que pasa es que se estaba llevando por cada uno lo que fuera, ¿no? O sea, en fin, es que es una petardazo lo que pasó con el rey, que tenga que estar fuera. En fin, a mí me parece que... Bueno, dejo ya de hablar, que yo me enrollo mucho, ¿vale? Dejo un poco que Pablo también comente. Me deja alguna cosa por ahí, pero luego si seguimos con el tema, retomo, ¿vale? Gracias. Bueno, pues yo me considero también, bueno, de ideología republicana, porque la verdad que el concepto de monarquía en la actualidad, pues comparto también en parte algunas versiones de los contertulianos también, y creo que realmente está ya algo desfasado, es algo medieval, por así decirlo, el concepto de un rey, y si bien es cierto que hay personas que creen que puede aportar más estabilidad en cuanto a política en el país, cosa que es medianamente cierto, porque al fin y al cabo, si te toca un mal presidente de república, eh,
pues en algunos casos es difícil quitarte del medio, pero a la vez tenemos el problema de que si nos toca un mal rey, nos tenemos que joder y aguantar hasta que se muera, porque por desgracia las monarquías van así. Excepto creo que hay un caso, hay un país en concreto, creo que es Brunei, que allí sí que el rey cambia cada 4 años, porque allí son así raros. Pero bueno, vamos a centrarnos en España. Yo creo que España debería, bueno, los españoles en el periodo de libertad constituyente deberíamos abocar por una república, porque al fin y al cabo es un paso adelante para el país y es algo que puede hacer que España evolucione muy a favor, sobre todo de cara para afuera, porque como bien sabremos, como bien hemos visto a lo largo de la historia, los Borbones, la casa que está actualmente gobernando como jefes de Estado de España, han hecho mucho daño a la imagen de caras afuera de España. Y yo creo que una república va a limpiar bastante la imagen de España de cara para afuera. Una cosita, aunque todos defendamos la república, también tenemos que ver dónde estamos, que es en España. Ese es el problema. Entonces, claro, cuando se abre este debate de república o monarquía, seguimos teniendo la psique española, la Segunda República. Y la Segunda República nos llevó a la Guerra Civil. O sea, eso sigue estando en la psique de la nación española, del pueblo español. Entonces, encima, el problema que tenemos a día de hoy también, que como han entrado ciertos políticos o ciertos partidos políticos que defienden también otro estilo de república, ¿no?, pues causa rechazo cuando se dice querer una república, sin darse cuenta, ¿eh? O sea, sin querer. O sea, yo qué sé, es cómo expresarlo. ¿Quieres impuestos? No. O sea, es que te sale solo, ¿no? O sea, ¿quieres impuestos? No. Pero luego te dicen, a ver, que los impuestos, si están bien hechos y bien retribuidos, son para pagar tal. Y dices, bueno, entonces sí. Pero de primeras te sale un no. Y esto pasa lo mismo con la república y yo lo he visto en más de una ocasión. Que cuando hablas de república, la gente, lo primero es que ya, a no ser que trates con gente republicana, eso es diferente. Pero claro, es que republicano también en España tiene ese sesgo de la Segunda República, ¿sabéis? Y sobre todo lo ha cogido la izquierda más, bueno, la supuesta izquierda más becerril que podemos tener en nuestro país. En España es así, o sea, la izquierda ha patrimonializado, que no sé la palabra, perdón, el republicanismo. Entonces no hay un republicanismo ni de derechas, obviamente, que no lo hay, pero tampoco de centro, que yo creo que el republicanismo de centro, como centro político, habría tenido una cabida y a lo mejor podría haber sido refugio de muchas personas que no estábamos de acuerdo con el sistema en aras a encontrar una solución al mismo, ¿no? Un remake a esa Constitución del 78 que parece que tiene muchas lagunas más que aciertos, ¿no? Entonces, perdón que te he cortado. Pero... No, sí, no. Estaba intentando ahí... No, que es que lo que comentamos es eso, que claro, el problema de defender desde... Yo entiendo, por ejemplo, la postura, porque la entiendo, de defender, o sea, de defender la elección española en el periodo constituyente. Lógicamente, cuando ya tienes un poco de conocimiento, y no digo conocimiento, un vasto conocimiento, sino simplemente ser un poco lógico, como has dicho tú muy bien, ¿no? ¿A qué narices necesitamos un señor para esto, no? Que ya tenemos al presidente. Sí, la pregunta que han hecho, ¿no?, ahí en el chat. ¿Por qué se necesita un jefe del Estado? Veo esa figura totalmente prescindible. A ver, bueno, puedo responder a esa pregunta, que yo tengo una idea. O sea, que en teoría un jefe del Estado se necesita porque todos los estados se representan por una figura que es el jefe del Estado, que es el que firma los tratados internacionales, el que representa al Estado ante las organizaciones internacionales, etcétera, etcétera. Otra cosa es que ese jefe del Estado
tenga que ser florero, como tenemos en España. Es decir, hay estados que tienen jefe del Estado que también es jefe de gobierno, y a lo mejor me voy al siguiente bloque, pero bueno. Y hay otros estados que el jefe del Estado, como aquí, es florero, tanto si es rey como si es presidente de la República. Por ejemplo, Italia tiene un presidente de la República que en principio es absolutamente florero y no tiene ninguna labor ejecutiva homologable, por ejemplo, al rey en España, ¿no? Y en Francia. En Francia lo desconozco. No sé si el jefe del Estado es el presidente de la República, ¿no? No, eso no. Vale. Eso ya dudaba, ¿ves? Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, pues el jefe del Estado es el presidente de la República. Entonces, jefe del Estado tiene que haber. La cuestión es qué. O sea, yo soy partidario de que no sea un florero, que quien representa al Estado tenga funciones ejecutivas. Y para eso no puede ser un monarca. En mi visión, perdona. Vale, vamos a permitir ahora que Tony hable, que como no tiene cámara parece que es un poco más complicado para él. Tal. Pero también me gustaría lanzaros una pregunta para contestar, y es que a mí mucha gente me plantea lo siguiente. Imaginaos que el día de mañana ocurriese algo, yo qué sé, ocurre algo al rey Felipe, ¿no? Y la de su sucesora decide someter a referéndum entre los españoles si queremos monarquía, o queremos república o lo que sea. ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿Qué pensáis que ocurriría? Guerra civil. No, todo depende. Si lo venden también como la Constitución Europea, somos capaces de votar cualquier cosa. O sea, depende quién sean los dueños de los medios de comunicación que tengan que canalizar la voluntad popular de ese referéndum. O sea, es que es eso. Si hay libertad de prensa y la gente puede opinar y nosotros podemos estar criticando al sistema, pues a lo mejor hay algo que hacer, pero si seguimos con una prensa así y un sistema educativo así, pues saldrá lo que quieran que salga, ¿no? Bueno, perdona, a lo mejor soy muy, muy negativo, pero... Que hable Tony. Sí, que habías dicho dejar bueno, a Tony, perdón. Luego también se suele mezclar un poco que depende de la forma de Estado, hay un mejor o peor gobierno, cuando a veces eso no tiene nada que ver. Hay veces que una república puede dar un mal gobierno porque el jefe de la república o el jefe del Estado se dedica a las labores diplomáticas, como habéis dicho, ¿sabes? No tiene funciones ejecutivas, y es verdad que en una república, si ahora mismo hubiera un referéndum tal y como está la forma de gobierno ahora mismo, si saliera la república estaríamos en las mismas, pero en las mismas. Pues nada, cambiaría pues la forma de negociar pues con otros países, pero al final y al cabo las funciones de, digamos, acciones, las que nos dirigen, gobiernan la vida, serían las del gobierno de turno. Entonces, luego lo de que ha dicho Irra, que la república está asociada directamente a la segunda república concretamente y no a la primera, porque cuando uno dice yo soy republicano, yo digo, ¿cuál? ¿De la primera o de la segunda? Porque ha habido dos, ¿sabes? Porque una tercera puede ser igual que la segunda o que la primera, o puede ser diferente, como la de Estados Unidos o con la de Francia. Es que el país de becerros que han construido piensan que república es una cosa, es la segunda república, y la monarquía es o el juancarlismo o ya desde Alfonso XIII. Entonces, está tan asociado eso, se ha apoderado la izquierda, como ha dicho Irra, del concepto de república, que los conservadores y tal aceptan la monarquía porque la monarquía es una reacción a la segunda república, que no les gusta nada, a través de Franco. Básicamente eso. Entonces está todo ideologizado, o sea, no hay... Nadie argumenta una utilidad material, sino que defiende la república o la monarquía, ahora mismo la mayoría, por ideología. Y las ideologías han desaparecido. Entonces, si, como ha dicho el moderador, la pregunta de si ahora mismo abdica el rey, dice ya no quiero ser rey y someto a referéndum y tal, pues estaríamos en la misma decadencia, la misma corrupción. Pasa que la jefatura del Estado o bien pasaría a ser cosa de Sánchez en este caso, o pues se nombraría a otro que sería de un partido. Con la diferencia ahora que Felipe es de todos los partidos. Respondiendo a la pregunta del moderador, supongo que no pasaría gran cosa tampoco, o sea, porque si realmente Leonor, que me parece que es... Sí, Leonor es la sucesora directa al trono. La sucesora. Sí. Que mira, fíjate que bien, hicieron ahí un cambio express cuando les interesó. ¿Qué cosas?
Los republicanos también, ¿eh? Esquerra Republicana y tal también. Pero bueno, quitando ese pequeño detalle, aunque lo dijera ella, hacer un referéndum, si eres parte implicada. O sea, ¿qué quieres? ¿Que los españoles te demos el visto bueno si quieres que continuemos, que continúes o no? A ver, es una pregunta que al final, como todo, pues si no quieres seguir, no sigas. O sea, ya está. O sea, hacemos una república y punto. El problema es, porque esto es lo de siempre, es ¿qué república queremos? ¿Qué república vamos a querer? O qué mejor, ¿qué es república? ¿Qué es una república? Pues una forma de Estado que se ocupa de la res pública, de la cosa pública, que es lo que significa república, no es otra cosa. Entonces haces, porque yo cuando oía al señor Pablo Iglesias, que lo he comentado más de una vez, quiero una república, a mí la verdad es que el ojete se me cerraba. Las cosas son como son. Porque digo, tú quieres una república como la democrática alemana, la popular china, la bolivariana de Venezuela, ya, es que, ostras. Pero por lo mismo, porque también ya desde hace años, desde hace un siglo, mejor dicho, también el comunismo se ha apropiado de esa palabra, de república. Y es porque a Estados Unidos no llamamos la República de Estados Unidos. Se le dice Estados Unidos. A Francia no se le dice la República, cuando Francia siempre ha sido la República. Pero a Francia ya no nos dirigimos a Francia como la República. Llamamos Francia, le decimos Francia. Y Estados Unidos no decimos la República de Estados Unidos, la llamamos Estados Unidos. Sin embargo, todavía en otros sitios sí que se le llama República. Y el problema es que ese nombre está asociado a. Que ese es el gran estigma que tiene esa palabra. Esa palabra no solo en el sentido de forma de Estado. ¿Y por qué forma republicana abogaríais? Además de que sea república, ¿no? Por presidencialista o parlamentaria. O sea, no, yo prefiero una república pues como Francia o como Estados Unidos. Tener un presidente fuerte, además, que sea elegido por la ciudadanía, o que sea elegido por lo menos por la ciudadanía, pero que tenga fuerza, por lo menos que se le pueda elegir por fuerza, no lo que tenemos ahora día. Eso sí que sería más de una república presidencialista. Es que no tengo claro algunas cosas. ¿Podríais explicar brevemente para la audiencia, porque mucha gente a veces no entiende la diferencia, en qué se diferencia, por ejemplo, la república que podemos tener en Francia de la de Estados Unidos o la de Reino Unido? ¿Por qué se dice que la república de Estados Unidos digamos, sería la ideal, sería el modelo ideal? A ver, son un poco distintas porque la de Estados Unidos es presidencialista propiamente, pura, o sea, el presidente tiene labores ejecutivas, y la francesa es semipresidencialista, o así lo leí yo. O sea, porque el presidente de la República delega en un jefe de gobierno que lo nombra él en la labor de gobierno, que es el que comparece ante la Cámara de representación, la legislativa. O sea, es una mezcla, es un poco como que diluye las labores en dos figuras. Y el Reino Unido no es república, es reino. Es un reino, claro. El Reino Unido es el más reino de todos, que yo creo. Claro. Lo que pasa es que Alemania es república. Lo que pasa es que es liberal, o sea, tiene un régimen de libertad, es diferente. Lo que no tiene es constitución el Reino Unido. Y no tiene constitución y luego encima tiene representación unipersonal. Eso es. Ahí el dueño de eso es el rey. Ya está. Las dos diferencias entre Francia y Estados Unidos, es que Estados Unidos es una república federal, Francia es un estado unitario, y luego en los Estados Unidos el poder ejecutivo está limitado y es excepcional. Y mientras que en Francia se extiende a todo el estado por igual, ¿sabes? No, en Estados Unidos los gobiernos federales pueden oponerse más al presidente
Claro. que las regiones francesas al presidente de la República. Esa es un poco la diferencia. Está más limitado en Estados Unidos El poder ejecutivo. el poder del Sí, ejecutivo. por la centralización o descentralización del poder, o sea, no por la división de los poderes, sino por la distribución territorial. En Y ese la caso. jefatura está en una misma persona también en Estados Unidos. La jefatura del Estado y el gobierno es de Biden en estos momentos. El que dirige y el que hace la labor diplomática. Y Kamala, que van en pack. Kamala Harris. La Kamala. Lo dice el nombre. Sí, pero Kamala. a ver, lo que pasa es que la diferencia es esa, que la diferencia es, podríamos decir que, por ejemplo, igual que en España podríamos tenerlo igual a día de hoy con las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas, los presidentes de comunidades autónomas, sí, estamos hablando si viviéramos en una democracia, no en lo que vivimos. Pero, por ejemplo, los presidentes de comunidades autónomas, como ya hacen, incluso de su propio partido, ponen a veces en jaque o le dan toques de atención o hacen lo que ellos creen conveniente para su comunidad, ¿no? Eso te pasa en Estados Unidos. Si os acordáis en los años 50, cuando lo de la segregación y tal, tuvo muchos problemas en Alabama y tal, y los gobernadores, los propios gobernadores, ellos decidían si quería que fuera la policía o no, o si dejaban que se manifestara Martin Luther King o no. Y desde el mismo ejecutivo decían, no, si es que tienen derecho y tal y cual, dice que sí, que todo lo que tú quieras. Pero aquí mando yo. Esa es la diferencia. En Estados Unidos incluso, en las universidades, la policía no entra si el rector no quiere. Aquí igual. Sí, aquí también, pero... Aquí el rector es la máxima autoridad en el ámbito universitario y no puede entrar la policía sin autorización del rector. Una cosa que me sorprendió mucho cuando me enteré también. La diferencia con Francia es que el presidente es presidente de toda la nación. O sea, de la nación francesa. Porque además Francia no está dividida territorialmente como nosotros. Está dividida de otra manera. Es igual que estamos tocando los términos nación, Estado, ¿no? Que son un poco los vertebradores de todo esto. Oye, una pregunta más lanzado a todos. Si esto es porque muchas veces la gente comenta y dice, pero ¿cómo podéis querer ser, queréis tener una forma de Estado como la de Estados Unidos si tienen un montón de problemas, si no tienen seguridad social, si están siempre pegándose tiros? ¿Qué opináis de esto? ¿Qué les diréis a esta gente? Hombre, es como muy simple el argumento, o sea, relacionar una cosa con la otra. Sí. O sea, de que sea una monarquía o una república no tiene en principio que ver con cómo luego se rija la economía o... Exacto. No. Eso tiene que ver con la legislación de cada país. Eso es. Sí, exacto. Y también con la cultura del país. La jefatura del Estado es una cosa y luego la legislación es otra. Claro. Y aparte, con respecto a Estados Unidos, el tema de las armas, hay que saber bien cuál es el origen de Estados Unidos. Estados Unidos nació con las 13 colonias, aquella famosa revuelta que hubo en la que participó, por cierto, España y Francia contra Reino Unido para que estos territorios tuvieran esa autonomía, ese derecho a ser un país. Y gracias a ello se fundaron las 13 colonias como concepto de Estados Unidos y poco a poco pues se fue expandiendo, pero en lo que es respecto al tema de armas es legal desde aquel entonces por el mero hecho de que los ciudadanos tengan el derecho a poder defenderse con armas de fuego, lo cual, bueno, trae problemas, como podemos ver en las noticias, que de vez en cuando, bueno, muy de vez en cuando hay bastantes tiroteos, no solo por la calle, sino también en centros educativos y demás. Cultura de armas e industria de las armas. El problema no es las armas. O sea, yo estoy a favor de que en España tuviéramos armas. Tú puedes tener una pistola en tu casa para defensa propia, pero la tienes en tu casa. No puedes sacarla. A ver, la cuestión es que en Estados Unidos el problema que hay, que es el capitalismo salvaje, como yo denomino, el capitalismo salvaje, y luego la asociación del rifle o la asociación de armas, es un lobby impresionante. Estados Unidos
es el país que más gasta en armamento, tanto militar como civil. Y la cuestión es que tú no tienes un límite. En Estados Unidos tú estás en estados donde tú no tienes un límite de armamento. O sea, lo único que sí que está más o menos limitado es tener armamento militar. Pero tú tienes un R-15, que es un subfusil, un fusil de asalto. Lo que pasa es que no dispara ráfagas, dispara semiautomático. Pero me da igual, tú tienes un cargador de 30 proyectiles. Entonces, si tú tienes 6 cargadores, tienes 180 proyectiles. Es que haces un daño impresionante. Entonces, yo creo que el concepto de Estados Unidos de lo de las armas, que es un dilema que tienen ellos bastante importante, que muchos están con la tercera enmienda, creo que es la tercera enmienda, sí, o la La segunda quinta, enmienda. creo que es la Derecho a- quinta. Derecho a O portar la armas. quinta, sí, o la quinta. Claro, la cuestión es, tienes derecho a portar un arma. Cuando se hizo esto, era que tú podías poseer una pistola de yesca que disparabas un tiro para defenderte. O sea, y puedes llevar un cuchillo. La cuestión es que ahora se ha disparado, bueno, ahora no, desde hace años, porque esto es un debate que lleva décadas. Y la cuestión es que yo, por ejemplo, para eso lo haría muy fácil. Una legislación de, usted puede disponer de armas de pistolas semiautomáticas o revólver, un revólver. Pero todo lo demás, todo lo que sea fusil de asalto, aunque sea de uso civil, es su fusil de asalto, no sé qué, tal cual, no está permitida la venta. Lo que pasa es que ahí te caigas una industria que da mucho dinero y paga muchos congresistas y senadores. Bueno, yo creo que esto ya daría para un debate completo, la verdad, hablar de Estados Unidos y sus devenires. ¿Queréis añadir algo más a este primer punto o pasamos al segundo? Ahora, el segundo ya. Sí, Vamos al segundo. Venga, pues al segundo. El segundo bloque. bloque, formas de gobierno, oligocracia, dictadura, democracia directa, representativa, cuáles funcionan mejor, cuáles funcionan peor y sobre todo, y lo más importante, qué herramientas nos dan a los ciudadanos para protegernos de sus corruptelas. Venga, vamos a empezar por Pablo, que antes hemos empezado por el más viejo, bueno, pues ahora por Pablo. el más joven. Venga, Pues más dale, joven, Pablo. Bueno, yo creo que teniendo en cuenta cómo es el concepto que tenemos asignado por España, que está bueno, es un país de 47 millones y medio de habitantes, creo, actualmente. No sé, el censo más o menos por dónde irá, creo que más o menos sí. Bueno, el caso es que yo creo que España no se puede organizar como si fuera Suiza en cantones, o sea, unas regiones específicas donde se aplica una democracia directa. Yo creo que lo más adecuado sería una democracia representativa en la que se elige a un diputado por distrito electoral y que, como es evidente, en una democracia representativa, como hay en Estados Unidos y en Reino Unido, Francia creo que, no sé si también o no, pero bueno, el caso es que si algún diputado incumple su palabra o hace algo que perjudica gravemente al pueblo, tengamos esa capacidad de poder quitarlo. Más o menos yo creo que lo adecuado sería para España una república, como viene comentado anteriormente, representativa, en la que se elija pues, a una persona por distrito electoral y que represente a todo ese distrito. Una pregunta. Pero eso para elegir el poder legislativo, ¿no? Sí, para elegir Para el elegir poder diputados legislativo, y sí. los legisladores, ¿no? Por eso que yo en ese sentido estoy de acuerdo. Mi problema con nuestro sistema o con la crítica que yo más le hago es que no hay una delimitación entre el legislativo y el ejecutivo. Como no hay división de poderes ahora mismo en España, pues las personas que están formando la mayoría del legislativo, el grupo que sea un partido entre varios, son los que tienen plenamente el poder ejecutivo. Entonces, y los contrapoderes que hay entre ellos son absolutamente ineficaces. Es decir, formalmente se supone que hay, pero sin contrapoder es una comisión de estas de investigación parlamentaria, pues todos sabemos cómo funcionan estas cosas ya después de muchos años en España. O sea, al final son paripés que no tienen ningún tipo de virtualidad, ¿no? O sea, entonces, a mí me parece que ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que en España no tenemos una cultura política
de distinguir la labor del diputado o legislador del secretario general o del secretario de Estado, o del ministro, que hace una labor ejecutiva. Y no hay, o sea, la gente sí sabe, este es de un poder y del otro, como mucho, pero dices, bueno, pero ¿y qué conlleva eso, no? Y para que la gente realmente pueda decidir lo que va a votar, yo creo que lo primero que tiene que tener claro es lo que está decidiendo. Y en España eso es uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, el sistema tiene muchas trampas para la gente, metidas con calzador en la educación desde hace muchos años, y una es esa, que nos dicen, o sea, tú fíjate, los medios de comunicación, cuando salen las elecciones ahora que estamos ya muy cerca de las autonómicas, el candidato a presidente, el candidato de presidente del PP, el candidato a presidente del PP, pero si aquí estamos eligiendo 7, 10, 15 diputados, y como mucho nos dejan elegir si quiero que vayan los de este o los del otro, porque da una lista y te dicen, tú apoyas a estos al otro. Entonces, la gente no sabe si ese va a ser un legislador o luego lo van a enchufar en el gobierno, ¿sabes? Hay una mezcla total que yo creo que empaña mucho el poder tener una visión clara en España, ¿no? No sé qué opináis, Pero porque eso es la ignorancia que nos han dado. O sea, a ver, eso que dices es muy sencillo, y yo soy el primero que era un ignorante. Sí, vale, separación de poderes y tal y cual, pero ¿qué coño es la separación de poderes? Pero la separación de poderes es que el Ejecutivo ejecuta las leyes y ejecuta las acciones necesarias. El presupuesto. Las acciones necesarias para la nación o el país o el Estado, como lo queráis llamar, me da igual. Y el legislativo es el que hace las leyes respecto a las necesidades de la población. Claro, eso es lo que se supone. Esa es la teoría. Pero luego en España, como vivimos en una oligocracia, pues pasa lo que pasa. Como decía Pablo, hombre, claro, a ver, en ámbito nacional sería elegir un representante, un diputado por distrito. En España serían unos 450 o por ahí, unos 450 o por ahí, diputados que no deberíamos tener ya ni senadores, que no nos hace falta. Exacto. O sea, ya no tendríamos que tener Senado, tendríamos 450 diputados que hicieran la política, las leyes nacionales, la distribución nacional de las leyes, de lo que necesita el pueblo a nivel nacional. Y luego, lógicamente, los ayuntamientos. Y luego podríamos tener, pues como tienen en Estados Unidos, más en pequeña escala, o como en otros sitios, o como lo que llamamos aquí las comarcas, en vez de tener provincias, más que provincias, comarcas, que también se autogestionen entre ellas y se unan entre ellas y sean elegidas entre sus propios vecinos. Y esas personas que están con, lo que decíamos, con los problemas más mínimos o las necesidades mínimas o máximas que se tengan, ¿no? Por ejemplo, la recogida de basuras, el tal, el cual, los bomberos. Yo qué sé, yo ahora cuando estoy viendo, porque me fijo en esos detalles, que antes sí que me fijaba, pero no me enteraba. Claro, porque el sheriff de un pueblo es elegido por la ciudadanía, se presentan a ser elegidos del pueblo. Y los bomberos pertenecen al ayuntamiento y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, que no pertenecen al Estado realmente. Aquí el problema que tenemos es que lo que se hizo es muy fácil, tenemos un Estado unitario de una dictadura donde manda uno y ahora mandan uno más otros 17, más los 52, más los 8.725, 8.200 y pico ayuntamientos que tenemos. Al final, ese es el problema. El problema es que nosotros no tenemos ningún control sobre esta gente. Lo que decíamos, ahora llegas, votas, y lo que yo digo, yo preferiría votar a una persona, tener dos votaciones, presidencial y legislativa. Y después, las elecciones que tengamos, pues
de los ayuntamientos y tal, eso es otra historia, porque eso es ya a nivel cercano. Esa es, y ahí elegiríamos igual a las personas que se presenten, a las personas. Ya está. Ya me callo. Tony, Voy. sácame, Bueno, aquí- sácame del atollador ya. No, nada. Por favor. Aquí vamos a estar todos de acuerdo porque al ser, bueno, abogado también por la democracia representativa, por una razón, porque pensamos que es la única que puede limitar la corrupción, que ahora es inevitable, la corrupción. En las oligocracias, el primer mandamiento de las oligocracias es la corrupción. Y en España es el mejor ejemplo. Incluso en la dictadura de Franco había menos corrupción. ¿Por qué? Porque aparte de que solo había un partido, había menos gente para meter mano en la caja, ya sabían que iban a estar ellos en el gobierno. Ya eran ellos el poder. No necesitaban robar. Dice, ya estamos aquí, ya hemos llegado, ¿para qué vamos a robar? Únicamente ejercemos el poder a nuestro criterio y ya está. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora la corrupción es inevitable porque aparte de que no existen ni límites ni control, acciones contra los políticos, hay tantos que cuanto más políticos haya, más difícil será de controlarlo. Con lo cual, la democracia representativa implica una reducción del Estado, menos políticos, al haber menos políticos, más fácil de controlarlo, y aparte existe, al tener, como decía Israel, elecciones legislativas por un lado y a la presidencia del gobierno por otro, eso hace que al tener la legitimidad distinta, se confronten entre sí. Incluso el ejemplo que has puesto de Estados Unidos, el sheriff, que es elegido, incluso en Estados Unidos, al fiscal también se presenta a las elecciones. También son elegidos. Incluso, y no tiene ni siquiera la campaña pagada. Él tiene que recaudar un dinero, tiene que buscar mecenas para financiarse la campaña y hasta el fiscal es elegido. Pues esas tres, digamos, varias vías de legitimación hace de que no compadreen. En algún caso sí, porque la democracia representativa no es un sistema puro. Corrupción va a haber. Claro que va a haber corrupción. El problema es que ahora no se puede combatir. Exacto. Nadie va a poner las medidas necesarias para combatirla. Nadie se va a amputar el pie, Claro. que aunque lo diga mucho en las elecciones. Pues nosotros, Pablo Iglesias, cuando se presentó en 2015, hubo una intervención en La Sexta Noche que dijo, nosotros nos ponemos límites y control, no cobraremos más de... Nadie se controla a sí mismo, señores, y menos cuando cuando accedes al gobierno. Una vez que al gobierno dices, bueno, ¿para qué me voy a limitar 3 salarios mínimos si puedo tener 5 o 6? Porque a la gente le da igual. Escucha, que lo bueno es que, como el otro día hablamos, ¿no? El otro día cuando hicimos el manifiesto, da la casualidad que esta semana ha salido la señora Ada Colau, nuestra querida llamada alcaldesa de Barcelona, ciudad súper segura de toda España. Colacao. Sí, Colacao, sí. Y dice, no, sí, claro, yo gano 100.000 euros, pero lo que la gente no sabe, es que no sabe, ¿sabes? Y yo es que reparto este dinero. Yo no me lo quedo todo para mí. Yo doy un porcentaje muy importante de mi sueldo hacia obras sociales y ONGs. ONGs amigas. Y haces, a ver, para ti que es importante. Claro, hija de puta, si tú ganando 40.000 pavos, que no lo ganamos ninguno, vives como Dios, pues hombre, claro, yo también reparto 60.000. Pero me da a mí que no te quedas con 40.000. A mí me da que te quedas con un poquito más. Y hombre, que la alcaldesa de Barcelona, de una mierda de ciudad, y esto es así, o sea, no es porque sea Barcelona, que me da igual, que es igual que el alcalde de Madrid o el alcalde de Zaragoza, que eres una mierda de ciudad, cobres más que el presidente del gobierno, a mí Israel, es que aunque no robe nada, autoasignarse un sueldo, eso también es corrupción moral. Porque la corrupción no es solo robar, ni cometer ilegalidades, ni prevaricar, ni todo eso, sino la corrupción también es aprovecharse de las debilidades del sistema para, por supuesto, valga redundancia, para aprovecharte. Y por supuesto.
O todo alcalde que dice, pues ahora me pongo un sueldo del tal, aunque por muy legal que sea, eso también es corrupción. Y lo que decíamos, que aparte que no es solo en nuestro país, no tenemos solo. Es que, claro, es que cuando te dicen, no, es lo que se ve, el sueldo que tienen. Pues claro, sí, el sueldo es el que tienen, que es el que se ve. Pero es que luego tienen unas prebendas, tienen unos gastos pagados, unas dietas. Coches Una oficiales. pulsera de todo incluido. ¿Tienen? Una pulsera de todo incluido, un coche oficial, un no sé qué, un no sé Una cuánto. vivienda. Y Que tráfico de como, influencias de aquí para allá. bueno, es como la monarquía. Cuando dicen la monarquía, pues, los defensores de la monarquía ahí que defienden lo que dice muy bien Tony, los conservadores por reacción a, no por otra cuestión. Si la monarquía no sale por 7 millones de euros, a ver, 7 millones de euros son los que Los vienen primeros. en el presupuesto del Estado. Pero luego, Los clandestinos. en el presupuesto de defensa del Ministerio de Defensa hay una parte que es para la Casa Real. Y luego, en el presupuesto de Interior hay otra parte que es para la Casa Real. Y así con otras cosas también. Hombre, bueno, lo de 7 kilos, bueno, es Además, lo que pone en papel. A ver, esto era lo que decíamos, o los datos que nos dan. Pero luego Además, es algo probado que el sistema de estado de partidos, como publicó en uno de sus libros públicos el señor Trevijano, que una profesora emérita de Derecho y Ciencias Políticas de una universidad estadounidense, creo que de Yale, que se llama Susan Rose Ackerman, afirmaba que después de un estudio de varios sistemas políticos diferentes, que un sistema político como el español no solo alienta la corrupción. Durante 3 décadas analizó la corrupción de todas sus variantes en formas en varios países, y con datos estadísticos que el estado de partidos es de los más corrompidos del mundo. Hay menos corrupción donde haya solo 2 partidos y que la gente esté bien definida su postura uno contra otra, porque muchos partidos no quiere decir que esté mucha gente representada, sino incluso habiendo solo 2 partidos bien definidos, bien contrarios, puede haber más representación, ¿sabes?, que hubiendo 17 que luego entre los primeros 10 acuerdan y los otros 7 acuerdan otra cosa. La competencia, tengo una frase aquí anotada, la competencia política ayuda a disminuir la corrupción. La competencia, o sea, la confrontación de ideas. ¿Qué es lo que hace en España? El consenso, que es todo lo contrario a la confrontación política. Hay que llegar a acuerdos, aquí a acuerdos. El consenso político, nacido en la transición, el consenso de la Constitución, es los cimientos de la corrupción. Hombre, luego tienes otra cosa que es muy sencilla. A ver, partidos políticos. Me da igual, que ahora ya hablamos de partidos políticos en plan general, pero antes los que, quitando a Pablito, que es el más joven, Ari, todo lo demás nos hemos criado con PSOE y PP, o PP y PSOE. Que parecían cosas contrarias y Bueno, ahora no te creas. incluso... Yo también Bueno, me he criado en parte, ¿eh? Pero tú ya has conocido lo que decíamos de los otros partidos que además se supone que venían a regenerar y a cambiar las cosas. Mentira, puta. El movimiento 15M. Y ahora Feijóo se ofrece a Sánchez para evitar a Vox. ¿Cuál? Pues, tanto contrarios que eran PP y PSOE, ahora parece que... ¿No verás tú un pacto entre Biden y Trump? Claro, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es muy fácil. La cuestión es el jefe de partido o la jefa de partido, que me da igual, es una empresa. Es que tú subes, tú alcanzas, tú tienes, si tú eres bueno con tu jefe. Y en este caso no es que trabajes bien. No, en este caso, bueno, sí, que trabajes bien en ciertas cosas. Lo que hablamos, pasa la mano por el lomo y la boquita. Porque si no, no subes. O sea, un político que es bueno, una política que es buena, que es cojonuda, que mira por su comunidad, por no sé qué, no sé cuánto. Ahora, yo qué sé, voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo qué sé, la alcaldesa de Utebo. Me da igual el partido que sea y no sé si es alcaldesa o alcaldesa de Utebo. Que sea de un partido. Y esa alcaldesa mira por su pueblo y por Utebo y lo pone, vamos, a tope con el power.
Y sin embargo, en el partido no va a subir. ¿Por qué? Porque dice, es que no siguen las directrices del partido. Ese es el problema. El problema es que al final, en el sistema de partidos, como se ve, y esto sí, como ha dicho Tony, está estudiado, y bueno, muy estudiado, ¿quién medra? Pues medra el trepa, el mediocre, el Los que no se oportunistas. queja, el oportunista. Claro, gente que no tiene esa pasión de servicio público, no tiene esas ganas de verdad ayudar al pueblo. Medra el que se quiere llenar los bolsillos y el que dice, yo me arrimo al ascua que más calienta. ¿Qué le ha pasado a la Cayetana esta? Pues La que no Cayetana le esta, llegaba para coger las hojas. ¿no? Como era un poco así disloca, ¿eh? Con el partido y decía algunas cosas que no gustaban, a cascarla. Y bueno, lo de Olona ya ahora es la leche. O sea. Ya, lo de Olona ya spamea y no echa gota. Macarena Molona, que dice. Sí. Bueno, con esto creo que también tenemos para otro debate más. Pero me gustaría que respondieseis una pregunta que tenemos aquí en el chat. Os lo voy a poner aquí, que es bastante interesante. Lo que me cuesta un poco ver es cómo canalizar los intereses de un distrito a través del representante a nivel práctico. ¿Qué le responderíais? A ver, Espera, yo creo que Pablo. esto... Sí, Pablo, sí. te daba la palabra porque yo creo que esto tú lo puedes a lo mejor explicar mejor. El tema de Yo los creo que, a ver, distritos. esto tenemos un ejemplo muy claro y es que hace unos años Jordi Évole entrevistó a un diputado por Gales en Reino Unido. Casualmente estaban al lado del Parlamento británico, que por cierto es el más antiguo del mundo. Y él le estuvo comentando que básicamente su distrito electoral de Ronda, que no es Cádiz, es Gales, le decía básicamente la ciudadanía los problemas que tenía. Pues, por ejemplo, una anciana le decía que quería, yo qué sé, que, por ejemplo, el acceso a su casa sea más sencillo, cosas así. Y entonces él tenía la posibilidad de ir al Parlamento o ir a alguna diputación, X o Y o Z, o lo que sea, proponer esa queja ciudadana y que por el proceso de representatividad se vote en función de lo que quiera la ciudadanía. Es que básicamente lo que venía a decir en esa entrevista es que su cargo está a disposición de los electores, porque la elección del distrito conlleva que si a él no le ven por el club de campo, si no va a casa abierta, porque cuando recibe a los votantes, ellos ya le llaman allí casa abierta. Si ven que no estás con tal, que sus intereses tal, pues corren el riesgo de que no repitan en las elecciones. El propia elección del distrito implica directamente ser echado. Y si te echan, pues si tienes miedo a que te echen, pues más te vale pues responder por lo menos intentarlo. Por lo menos si un distrito elige a un diputado y ese diputado, aunque no consiga porque no tiene los apoyos de otros distritos suficientes, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del trasvase del Ebro, ¿sabes? Si hubiera aquí representante de distrito, el mismo partido de Murcia y de Zaragoza, pues en lugar de votar lo que le dice la dirección del partido a favor del trasvase, diría aquí el de Zaragoza, pues no al trasvase, por ejemplo, si ese ha sido el programa que ha vendido, y en Alicante, Murcia dirían pues a favor del trasvase, aun siendo del mismo partido. Exacto. Esa es la representación y no es otra cosa. Y la cuestión de lo que ponía, a ver, claro, estamos hablando de que el representante agruparía unos 100.000 habitantes. Entonces, las necesidades de 100.000 habitantes no estamos hablando de las necesidades, por ejemplo, como ha dicho Tony, del trasvase del Ebro. El trasvase del Ebro, si tuviéramos aquí representantes, es la cuestión de los... Y voy a poner los partidos políticos que hay ahora, ¿eh? O sea, que existieran esos partidos políticos, pero con representantes. Pues el señor representante del PSOE por Aragón, o sea, y Zaragoza, y el de Huesca y el de Teruel, votaría que no. Y el señor de Izquierda Unida votaría que no.
Y el señor de Podemos votaría que no. Sí, sí. Y el Incluso señor del PP incluso que el de no. PP y el de PP de La Rioja votaría que no, por Que ejemplo. no. Y el de Claro, y Vox haces- de Navarra votaría que no. Y los de votaría que Vox no. y tal de Murcia votarían que sí. Porque aquí lo que se busca es aquí sí que se busca el consenso en el sentido de las necesidades de la gente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos, yo qué sé, en Zaragoza necesitamos un hospital nuevo. Coño, necesitamos un supone. hospital nuevo. O sea, necesitamos un hospital nuevo. O sea, entonces la gente se une. Los mismos diputados, o sea, o los mismos representantes se unen para hacer fuerza por tener porque es bueno para la población. O sea, esto es como lo que dijo, y lo que no quería era meter a ciertas personas, pero bueno, como dijo una persona, ¿quién es el guapo que toca la seguridad social en España? Pero que la seguridad social no es de la democracia, que la gente se le olvida. La seguridad social la instauró Franco. El sistema de sanidad que tenemos a día de hoy la instauró Franco, la instauró un dictador, porque era cómodo para su población y así no se quejaba. Pero eso que lo tenemos ya interiorizado y es algo natural, ¿quién es el guapo que quita ahora la seguridad social? Muy difícil. Nadie va a tocar eso. Hay otro ejemplo de lo contrario, cuando en la primera moción le preguntaban a Cayetana, en la primera moción de censura que presentaba, le preguntaban a la Cayetana Álvarez de Toledo del PP que cuál iba a ser su sentido del voto. Y como la Dirección Nacional no se había pronunciado, ella no decía que no sabría qué votar hasta que no se pronunciara, hasta que el Pablo Casado no pasó la circular. Los diputados no tenían ni puta idea de qué botón pulsar. Pues el diputado de distrito provoca lo contrario. Claro. Da igual lo que opine el jefe. Dice, yo voy a votar lo que yo considero que me conviene o que conviene a los electores. Qué bien lo has hecho. Más tengo. Pero es que ese es el tema. Siempre así. Porque es algo muy sencillo. Porque son empresas. Bueno, franquicias del Estado. Son franquicias del Estado. Franquicias. Pero son franquicias, ya está. Entonces la cuestión es que esto es la coña cuando estamos en la calle y cuando te llega alguien y tal y cual y le dices, ¿puede usted ir a hablar? Yo que me dedico a la construcción, a las reformas y tal. Yo intento hablar con el concejal de urbanismo de Zaragoza y ¿sabéis lo que me pasa? Que me dicen, vente mañana, o mejor pasado. Y no puedo hablar con él. Y a lo mejor es interesante lo que le tengo que proponer o le tengo que preguntar, pero no te dejan hablar con los políticos. Y vale, los cachones perdón, vamos a darle paso a Andrés, ¿vale? Y luego os hago una preguntilla de las que suelen hacernos en la calle. Vale, yo por centrar un poco en lo que estábamos comentando de la forma de distribución por distritos, yo tengo algunas salvedades, por poner un poco una voz un poco discordante con el sistema. ¿Vale? A mí personalmente, por ejemplo, me da mucho miedo que en España se aplicara este sistema como el Reino Unido, porque precisamente en el Reino Unido una de las cosas que provoca que en unas elecciones legislativas el distrito sea uninominal, que esto es lo que quería poner Esperanza Aguirre en Madrid hace muchísimos años, es que el que gana, el partido que es primero en todos los, como pasa en España, que aquí el que gana en casi todos los sitios, aunque en unos más, en otros por menos, pero como que el que gana se lleva una gran parte, y de hecho el Parlamento británico hay veces que tienen unas hipermayorías absolutas el que gobierna, que eso me hace dudar a mí, tal como con la cultura política que tenemos en España, no sé hasta qué punto eso puede ser contraproducente, ¿sabes? Porque al final, pues en unas elecciones de cambio como las que hay en España de vez en cuando cambian de un partido a otro y tal, ¡pum!, de repente ves el mapa y todo azul o todo rojo, ¿no? Entonces, yo creo que para legislar está bien que haya, digamos, que todas las sensibilidades o voluntades estén representadas. Yo esto no lo veo mal. Lo que veo mal es que se meta la acción de gobierno en lo que debería ser legislativo. Y esto es lo de la visión. Pero es que ahí estás hablando de Inglaterra, es la diferencia. Pero Inglaterra son distritos uninominales. Sí, pero es que no tiene separación de poderes. ¿Y qué? Pero a la hora de votar la gente, no, vota. Pero vota no tiene separación de.
pero no tiene separación de poderes. Y luego tenemos otra cosa, que es la otra herramienta, que es muy importante, que es la revocabilidad del mandato. Sí, eso me parece muy interesante, que el mandato sea Entonces, pero revocable. la cuestión... Pero claro, la cuestión también aquí tenemos pero iniciativa la, legislativa popular y nunca sí, sale eso no vale para nada. Esto es como todo. Esto es como cuando te doy la piruleta sin azúcar. O sea, ¿de qué vale la piruleta? O sea, sí, es una piruleta, pero no tiene azúcar, con lo cual no vale no hay para nada. sociedad civil para promoverlo. No hay organizaciones Pero sociales la diferentes a los partidos. cuestión de lo que tú estabas hablando, que es Inglaterra, pero sin embargo en Estados Unidos, en las últimas elecciones estaban bastante acojonados el Ejecutivo porque pensaban que los republicanos iban a sacar más en la segunda vuelta del Legislativo. Pero Cuidado. ellos no tienen sistema de distrito. ¿Cómo que no? Los americanos no tienen un sistema de distrito. Los americanos distribuyen los representantes de cada circunscripción. No se lleva uno. El que gana se lleva todos los de la circunscripción. Si no recuerdo mal. Pero eso... Lo tendría que mirar. Sí. Yo A recuerdo ver, que no, se lo lleva todo. O sea, si tú en un estado, vamos a poner Wyoming, y es 49 republicano y 51 demócrata, se lleva el demócrata. O sea, yo dudo entre las elecciones al Congreso y las elecciones presidenciales, porque son... No, eso es en las presidenciales, perdón. Por eso, En las legislativas no estoy tan seguro. Pero bueno, la diferencia es que la diferencia era lo que decíamos, es que luego hay que poner que Estados Unidos no es tan... Estados Unidos es el espejo que nos tenemos que mirar, pero es un espejo, ¿cómo decirlo? Es un espejo de los antiguos, es un punto de partida. De la época romana, que eran de bronce, ¿vale? Eran de bronce y tú te reflejabas. No es un espejo de los de a día de hoy. Entonces es un espejo, pero hay que mejorarlo. Y hay que mejorarlo con una segunda vuelta presidencial. Hay que mejorarlo con la revocabilidad del mandato hacia los legisladores. Es algo muy importante. Me retracto completamente. Pone aquí, o sea, estoy viendo que sí que son distritos. Sí. Estaba yo Sí, es que son distritos. Estaba totalmente equivocado. Perdonadme porque yo creo que se me ha ido a mí lo de la elección del presidente y no... No, la elección del presidente... Sí que es por distritos, totalmente. La elección del presidente sí que es cierto que la diferencia en Estados Unidos es que se lleva el Estado solo por un punto. O sea, si es 49-51, se lo lleva. Eso sí. Pero eso también es anacrónico, es de hace mucho, de hace un siglo casi. Que eso no lo han renovado. Pero hombre, en Estados Unidos, yo por ejemplo, el mejor caso que hay cuando no conocía todos estos temas, es cuando sale el gran presidente, el primer presidente afroamericano, Barack Obama, que era la leche, era, pues yo soy la polla. Y quiere hacer el Obamacare, y haces que creo que es bueno, ¿no? Una seguridad social y tal, creo que es bueno. Y se lo tiran los demócratas, o sea... Haces, a mí me estalló la cabeza y dije, digo, ¿cómo cojones, pensando como español en una oligocracia y una partidocracia, cómo cojones los de tu partido te lo tiran? ¿Cómo coño te lo pueden tirar? Y haces, joder. Es que en Estados Unidos también hay mucha influencia de los lobbies y demás, y eso también lo tendríamos que controlar. Sí, los lobbies, eso es algo un lastre que hay en Estados Unidos. Y en la Unión Europea, que funciona igual. ¿Y no crees que pasaría igualmente aquí en España si, por ejemplo, se diese el caso de que nos configuramos como una república, de que también apareciesen lobbies de presión y que eso pervirtiese el sistema? Para mí el riesgo es la financiación. O sea, si para poder salir, que es una de las críticas que se hace al sistema americano, para poder salir a escena y que te puedan elegir, tienes que tener gente financiándote. Entonces, ahí están los diferentes intereses en juego, ¿no? A ver, la cuestión de esos lobbies, como tú dices, o tal, es que sean contrapuestos. Y aparte, que siempre el representante, esto es muy importante. A ver, claro, es que está la carta de la reprobabilidad de mandato. Eso es como diciendo, bueno, a ver, a ti te puede decir, yo qué sé, Pombella, que los anuncios tengan que ser en catalán, y me parece muy bien, pero que me digas que Cataluña es independiente, no te lo consiento.
y te vas a cascar. Y eso... Vale. Vamos es a algo parar, importante. esta parte del debate aquí, ya que si no nos vamos ya demasiado por las ramas. Si os Exacto. parece, si queréis añadir alguna cosita más o pasamos ya al último punto. No, Le damos ya los una últimos cosita 10-15 más minutitos. Venga, sobre Tony, el dale. tema de que a pesar que en Estados Unidos hay una fuerza de los lobbies muy fuerte y está, vamos, una plutocracia, lo que permite la libertad política colectiva es que no sé si habéis conocido el caso que además hicieron una película de Erin Brockovich, una persona física puede Sí, sí, sí. denunciar a una compañía eléctrica y ganar. Ahora tú denuncia tú a Endesa, a Gas Natural y tal, a ver qué te ocurre. Pero- Te Que te dejan follan. tirado en la calle. Una persona física individual puede enfrentarse a un lobby y ganar a través de la justicia. Hay un chascarrillo sobre lo que has dicho, Dale, ¿vale? Una Andrés. cosa de información. Es una cuestión de sistema jurídico, ¿vale? El sistema jurídico anglosajón, que es el americano, y el sistema jurídico europeo, no sé si tiene algún otro nombre, que es el que nosotros seguimos. Romano. En Estados Unidos, en el sistema anglosajón, el tema de las indemnizaciones, cuando una persona, hay un ejemplo muy típico que estudia en la Facultad de Derecho, tú aquí compras una caja de cerillas y te salen 99 cerillas en una caja de 100 y tú tienes derecho a reclamar una cerilla. Si en Estados Unidos tú encuentras eso y lo denuncias, tienes derecho a una indemnización en relación a todas las cerillas de más que ha ganado esa empresa. Es decir, que tú por denunciar esa cerilla que falta puedes acabar recibiendo indemnización por acción pública, por haberlo descubierto, en la que te llevas una parte muy importante. Entonces la propia sociedad civil, los ciudadanos, tienden mucho más a denunciar. Es como más sencillo el llevar a cabo esas denuncias. Aquí es todo muy farragoso, hace falta un coste de abogados muy fuerte o fianzas judiciales para que luego, si es lo de las 99 cerillas, no tienes nada que reclamar más que una cerilla. Esa es la diferencia fundamental. Vale, Dale. muy bien. Pasamos al tercer bloque, ya le damos, si queréis, ya los últimos 10-15 minutitos, Vale. ¿de acuerdo? Ya que ya llevamos ya una hora de directo. Venga, tercer bloque. Organización territorial, centralizada, descentralizada, autonomías. Ya que estamos ahora de camino a la votación de autonomía, pues creo que es lo más pertinente. ¿Qué es lo que le diríais a las personas que van a votar estas próximas elecciones a nivel autonómico? Que no voten. Aparte, Ya está, así de claro. Venga, Me has dicho, ¿qué les cerramos ya, dirías? se Que no acabó. voten. Gracias por venir. Se acabó el debate. O sea, ya está. Que no Que no voten. votéis. O sea, Cero hablamos de autonomía. política lo que queráis, pero chicos no votéis, ¿sabes? Chicas no votéis. Cero autonomías, cero autonomías. A ver, la descentralización, a ver, voy a romper una pica en Flandes a lo mejor del discurso más tal. La descentralización no necesariamente es mala. El problema es que en España han hecho una descentralización muy mal. Entonces, se han generado unos clichés y unos discursos que no se corresponden con la realidad. A ver, el hecho de que, por ejemplo, pongo mi ejemplo de mi ámbito personal y laboral, ¿no? Que sea el ámbito de la comunidad autónoma quien decida dónde hay que abrir un centro educativo o dónde no, a lo mejor tiene sentido, porque es quien más conoce el territorio donde estamos. Pero que la comunidad autónoma ponga el sueldo a los funcionarios públicos nacionales educativos y cada uno haga una cosa y tenga la competencia para ponerle un sueldo diferente a cada una, eso no es un buen reparto competencial. No sé si me explico. O sea, el descentralizar no siempre es malo y está bien a veces tomarlas. Es que eso no es descentralizar, eso es multiplicar. Por eso, exacto. Han lo que hacemos en multiplicado el España Estado. Eso es, han hecho pequeños Descentralizar reinos es de gastar lo taifas mismo, pero dividido. Aquí lo que han hecho es multiplicarlo. y duplicar la neolengua, competencias. la En vez de mentira de la compartirlas, las competencias, fue una las mentira. duplican. Yo estoy a favor de la autonomía, en el sentido de una autonomía bien hecha. O sea, Prefieres un Estado federal, ¿no? O sea, un Estado federal viene. no, o no, con- no, no, Eso no, en no, España no, es no, 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 que no es Estado federal, no. Yo estoy de acuerdo, Ya, ¿eh? Yo soy... Yo, Estado federal, no, porque España es una. Bueno, O sea, es una, solo es una. Ya está, es que no hay más. actualmente es que a mí, no, es que a mí lo que me hace gracia que venimos, que además, ayer tuve un pequeño debatillo ahí, debatillo no, una pequeña conversación en el grupo de delegados. Era lo que decíamos, el concepto de España, yo lo achaco, o sea, ya el nombre de España es cuando la unión de Isabel y Fernando el Católico y la toma de Granada, que es cuando se tiene todo el territorio. Entonces ahí es cuando ya podemos hablar de lo que podríamos denominar ya la nación española.
Pero España es una. Lo que pasa es que tenemos diferencias. A ver, las diferencias territoriales que tenemos y tal, que no es un problema. Que han hecho un problema, pero que no es un problema. Yo estoy a favor de las comunidades autónomas en el sentido de administración de los servicios que tienen. Esto quiere decir que en vez de hacerlo el Estado central, lo haga la comunidad autónoma. Ya está. Pero, macho, que yo soy español y un gallego es tan español como yo, y un catalán es tan español como yo, y un andaluz es tan español como yo. Es que no tenemos que ser un Estado federal. Un Estado federal es cuando distintas zonas se unen, pero no tienen una historia en común. Es que nosotros tenemos una historia en común. Si tenemos más de 2000 años de historia, joder. Y es que nos ha costado muchísimo. A mí, es que yo en eso, lo que pasa es que esto, lo que hablamos, cuando la Constitución española, la no Constitución, lo que se hizo es dar poder a gente que no se le tenía que haber dado poder. Y los partidos regionalistas, que están muy bien, que se supone que tienen que mirar por la región, se supone, se vuelven en nacionalistas. O sea, ¿por qué el catalán tiene que ser, por poner un ejemplo, el catalán es que tiene que ser lengua, o sea, idioma? No, tío, es tu lengua. Tú hablas catalán en Cataluña, si te sale de los cojones, que me parece estupendo, que me parece genial. Pero yo no tengo por qué saber catalán. O sea, igual que el gallego, igual que todo lo demás. Y es que eso es gasto. Y es por ponerte como la seña de identidad. ¿Qué pasa? Que un catalán, un vasco, un gallego no tiene los mismos problemas que un maño, que un andaluz o que un murciano. No tiene los mismos problemas. O sea, es que yo lo que no entiendo es eso. Entonces, yo sí que estoy a favor de las comunidades autónomas siempre y cuando sean un servicio administrativo. O sea, lo que dices tú muy bien. Hay que abrir un centro educativo. ¿Dónde vamos a abrir un centro educativo? ¿Aquí en Parque Goya 2? ¿Que tengo 5 colegios juntos? No, pues donde sea necesario. Un centro médico, donde sea necesario. Cosas así, administrativo, administrar. La cuestión es que se toman unas competencias que no son suyas, como la educación, como Hacienda Pública, como muchas otras cosas que no son competencias suyas. Eso, una de dos, o serían locales o centrales. Y ya está. Esa es mi opinión. Vale. Perdón, que me he subido un poco. Es que hay ciertos temas que cuando me tocan mi España me pongo tonto, ¿sabes? ¿Hablas tú, Pablo? O que no sé si vas a coger la palabra, Pablo. No. Hola. Vale. Yo iba a decir que, a ver, yo es que tengo una posición un poco personal al respecto. Yo siempre es mi tema históricamente desde que era niño, el tema del nacionalismo, ¿vale? Eso siempre me ha interesado. Soy un antinacionalista del tipo que sea, tanto si es nacionalismo centralizador y españolista, por decirlo de alguna manera, para que la gente lo entienda, como es el nacionalismo segregador. Yo creo que en España hay un grave problema histórico que nadie ha abordado, para mí, así, que es la implicación de Castilla y España. Es decir, a España, a nivel internacional, en los tratados internacionales, es sucesora de los tratados internacionales de Castilla, ¿vale? No de Aragón. Aragón se extinguió como entidad estatal. Entonces, esa continuidad en el estado de lo que es España respecto a lo que es Castilla, para mí ha provocado, y por culpa de los Borbones, y aquí me posiciono clarísimamente, los grandes responsables son los Borbones, que son unos advenedizos franceses, con perdón, que fueron los que instauraron que España era un concepto castellanocéntrico, ¿vale? Entonces, eso ha generado muchos problemas, ¿vale? Entonces, en las partes más extremas, bueno, Portugal no dejó de ser España, Galicia, ahí tienes mucho menos que en otras partes, País Vasco, Cataluña... Pero Portugal no es Galicia del Sur. Sí, es que podría ser. Sí, más o menos. El devenir histórico... Y Huesca, Parque Goya 3. Claro, exactamente. Lingüísticamente en la península ibérica se generaron 5 lenguas derivadas del latín, 5.
el catalán, el aragonés, el castellano, el asturleonés y el gallego. Y esas 5 lenguas, hubo una que primó, que fue el castellano, pues estaba en medio. Y esa se comió. Si lo veis, al aragonés ya al asturiano se lo comió así. O sea, en el siglo XIII ya no quedaba aragonés. Entonces, ¿qué quedó? O sea, el catalán y el gallego portugués es lo que quedó vivo en la sociedad y por eso No en estoy tan de España, acuerdo contigo con eso, pero bueno, vale. bueno, es una cuestión histórica, es el devenir No, histórico de las lenguas de la península. la cuestión histórica es muy sencilla. Para ser rey de España, ¿qué tienes que ser primero? O reina de España. ¿Qué es lo Para que tienes que rey ser de primero? España. Pues Castellano. aquí francés o austriaco. Porque No, nunca ¿qué hemos es lo tenido que la tienes? dinastía A ver, española. sí, vale. Pero ¿qué No, es lo ¿verdad? que tienes que? ¿Pero qué es lo que tienes que ser primero? No Es que sé. esa es la diferencia. Príncipe de Asturias. Bueno, pero eso es una figura. No, También no, no. príncipe de Pero ¿por qué? Gerona, que también es príncipe de Gerona. Pero ¿por qué el heredero a la corona, o la heredera en este caso, Pero eso es una ¿qué tradición castellana. castellana? Porque lo hacían los de Castilla. En Aragón lo hacían con Gerona. Por eso el príncipe hoy día es de Asturias y de Gerona. Por una parte de Castilla y por otra de Aragón. Claro, pues entonces lo que te estoy diciendo es que, a ver, yo no me estoy yendo hasta tan atrás. Me estoy refiriendo que al día de hoy, lo que tú has dicho de los nacionalismos, el problema que hay, que ser patriota, está mal visto. Porque Pero eso es otra cosa. la primera etiqueta que te ponen es nacionalista. O sea, si yo digo que quiero y amo España, a mí me dicen que soy un nacionalista. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque yo quiero a mi país. Y quiero a mi país con todo, con sus virtudes y sus defectos. Pero, hombre, no me toques España. Es que España, antes de Franco, ya existía. Y antes de la Segunda República ya existía. Y antes de la Primera República. Y la Hispania romana ya existía. Claro, y la Hispania visigoda. O sea, España ha existido. es que la independencia el concepto esta. de España para mí es la Iberia, es Iberia. O sea, Sí, para pero mí España... la independencia que se ha creado en ciertos sitios como Cataluña, por poner un ejemplo que es el más representativo, ¿no? ¿Qué haces? Pero, tío, que la señora es la señora aragonesa, que tú pertenecías al reino de Aragón, que el catalán que hablas es fabla. Claro, es que fabla. Els Països Catalans es la corona de Aragón sin Aragón. Claro, ese es el problema. Los catalanes, a los aragoneses nos han robado. Ese es el problema. Señora, además, es señal real. Pues ya lo sabemos. Y si algo era real de Aragón, y si las armas eran reales, no podían ser condales. Sí, que sí. Eso es y Valencia, patraña catalana brutal. Y tú ves la bandera de Valencia y ves que tiene la bandera de Aragón. La bandera de Aragón, porque era el reino de Valencia. Reconquistado. Mallorca o las Islas Baleares tienen la bandera. A ver, lo que me estoy refiriendo. ¿Y qué hicieron los Borbones con Aragón? Cargársela. Los Borbones se cargaron a Aragón. Porque apoyaron a los carlistas, tío. Claro. No, los carlistas no. Porque apoyaron en la guerra de secesión a los Austrias. Claro, los Borbones. claro. Ganaron los Borbones y ahí nos quitaron nuestro derecho foral, nos quitaron nuestras instituciones. O sea, no quedó nada en Aragón. Igual que en Cataluña, igual que en Valencia. Lo que pasa es que cada territorio y cada pueblo, cada parte de España, es decir, lo ha gestionado y lo ha utilizado políticamente de una manera. Pasó. Pero lo mismo que les hicieron a los catalanes nos han hecho a nosotros, lo mismo. Pasó a una administración única, perdón. Desapareció la administración, pero no desapareció la región. Aragón ha seguido existiendo. Y Cataluña, y Murcia, y toda. Y el folclore. Pero me refiero a las instituciones. Todo eso ha permanecido. Que nos define. Lo que sí que se pasó fue de dos modelos de administración al único castellano, sí, por los Borbones. Pero no desaparecen las regiones, ni las ciudades, ni pasa a ser anexionadas a Castilla. No, se forma España. Se forma España. Claro. Pero es unitario. Y eso viene a colación a lo que voy a decir, por lo que estoy en contra de las autonomías y del Estado federal. Las autonomías, para mí, la administración tendría que desaparecer y administrar con lo que ya había, que eran las diputaciones provinciales. Hacer la descentralización a través de las diputaciones provinciales. Eso para mí. Y luego, federar España es imposible porque federar implica unirse y España ya está unida. Y solo se federan los estados, no las autonomías ni las regiones. Para federar España había que separar las autonomías en 17 estados
hacer Bueno. un estado de Ceuta y Melilla y luego hacer un pacto de federación. Ojo, siempre Como que tengamos, Brasil, que como Estados consideremos Unidos, esos como 17, Suiza. siempre que consideremos que las 17 comunidades autónomas pueden tener la entidad, la dimensión y la capacidad de convertirse en estados Claro, soberanos. pero es que Eso eso es yo lo lo que... niego la mayor. Ya, por O eso sea, es que eso es lo La que tendría Rioja que no puede ser pasar. nación. Eso es lo que tendría que pasar Toma, si se Sergio. hiciera. ¡Hostia, el Pini! ¡Hostia, el Pini! Ni La Te va a Rioja, contestar el Pini. ni Eso es lo que Navarra. tendría Ni que Murcia. pasar, Andrés. Si se hiciera un Estado federal, habría que separarla Claro. primero, porque no Claro. puedes Claro. federar algo que ya está unido. Yo siempre digo una cosa. Con lo cual, que en España es imposible federar. España Pero necesita imposible, dos referéndums. Uno de monarquía o república, que hemos hablado al principio, pero yo creo que también hace falta hoy día, o haría falta, si hubiera un periodo de libertad constituyente y tal, habría que entre todos los españoles decidiéramos si queremos permanecer como una única nación, que es lo que somos, técnicamente lo somos, y ante las Naciones Unidas somos eso, una única nación, y en todos los documentos de derecho internacional Pues no, somos señor. una nación, o no lo queremos ser. No Que estoy esto de acuerdo. yo es una, No, es señor, una opinión no. mía, es una opinión Porque mía que no defiende no nadie. estoy de ¿eh? acuerdo Pero yo, contigo. la yo nacionalidad pienso que no se tendríamos que decide. decidirlo. Eso es Pero- ya darle pero la vamos- razón a los pero, hombre, independentistas catalanes. pero si depende de lo votan democrático que que lo Cataluña quieras sea hacer. una nación o no. No, yo no digo Mira, que tengamos que votar que Cataluña lo sea, que tenemos Mira, que votar si queremos no, seguir que siendo no. España. Sí, no, pero Pues sí, es que no, eso no es decidible espera tampoco. un segundo. Tony, un Porque las segundo. Mira, naciones es que vamos a no se deciden por votación. un segundo, por favor. Si habláis todos a la vez no se entiende, entonces vamos a permitir Bueno. que Tony termine y luego Irra le contesta y si queréis luego Andrés o Pablo Vale. le contestáis, pero por orden, por favor. Vale, es que un referéndum sobre si España es una nación o no, eso es indecidible, porque eso ya lo ha decidido la historia. La nación es algo que se te da y no es decidible. No se Solo- puede hacer una votación para saber si España es una nación o Se quiere podría- seguir siendo una nación o varias. Se Porque podría eso es darle hacer- la razón a los independentistas catalanes y vascos que dicen, si España tiene un proyecto, pues nosotros queremos nuestro proyecto. Porque las naciones no son un proyecto, ni nada decidible. No, los ciudadanos no pero tienen no la son capacidad inmutables, no son inmutables. de echar a otros de la nación. Las naciones no son inmutables, pues cambian y evolucionan Pero no por votación, esos son por actos de la historia, por hechos. y no puede ser un referéndum, un acto de la historia. No, las naciones no se deciden por derechos, sino por hechos. Bueno, salvo Claro. que hay muchas que han hecho referéndums de secesión, o sea, no estoy de nada de acuerdo. O sea, no hay un manual de Pero- cómo se crean pero, y se ¿en dónde? destruyen las naciones. ¿En dónde? Pues Checoslovaquia hicieron un referéndum y decidieron Checoslovaquia. que dejaban de Pero ser una nación Checoslovaquia- y Porque se empezaron a ser unieron dos. por un pacto y todos los pactos se Pues pueden me da deshacer. igual, pero eran A una ver. nación y dejaron de serlo. No era una Pero que federación Checoslovaquia. A ver, espera, Era una nación. Checoslovaquia, me estás hablando de Checoslovaquia. ¿Cuándo se formó Checoslovaquia? Checoslovaquia con la desmembración del Imperio Austrohúngaro, no sé en qué momento, no tengo claro. No Vale, lo sé. en 1919. Pero quiero decir que no hay un manual de las naciones se forman de una manera o de otra. No, Yo, pero- la opinión pero que Polonia- doy es pero- que yo creo, pero Polonia, yo doy mi opinión, te pongo- que en Pero te pongo el mismo ejemplo. Polonia sigue siendo Polonia. Francia sigue siendo Francia. hombre, A ver, la cuestión es que el problema que hemos tenido en España, que de pasar de una dictadura donde dicen que, bueno, sí, yo no voy a discutir que hubiera cierta represión sobre ciertas cosas, lo que pasa es que, claro, también es una dictadura, señores. A día de hoy, todos esos partidos regionalistas que se han vuelto nacionalistas, encima cambiando las historias, porque cambian la historia. Haces, a ver, que el problema que tiene una persona catalana, o el problema que tiene una persona vasca, o el problema que tiene una persona gallega, comparado con una persona murciana, y extremeña o andaluza, es lo mismo. Es como si mañana llega Andalucía y dice que es al andaluz, que encima Llegará. tienen más derecho que nadie, y llegará ese día, lo verás. que pueden tener el más derecho que nadie, porque, hombre, se tiraron como que 7 siglos siendo un reino. Pero es Ya que ves. Bueno, España espera, se Tony, un construyó segundo. por hechos. Pero un segundo. Entonces, Sí. Alex, a ver, la cuestión es, tú quieres hablar en tu lengua, me parece muy bien, pero que esto no es ningún problema. Pero la cuestión es que como se ha ido minando durante más de 30 años y retroalimentando esas cosas, el problema es lo que tú estás diciendo. Ahora hay dudas o puedes pensar en una España federal. Si es que una España federal es impensable.
Es que cuando a mí me hablan Sí. de Luis Companys, de los cojones, el Luis Companys. Si el Luis Companys quien lo metió en la cárcel fue la República. La Segunda República lo metió en la cárcel en 1934. ¿Pero qué tiene Que no que lo ver? metió, hombre, porque declaró Tiene que ver el con que Estado. en Espera, el siglo XI declaró. había cuatro reinos en España distintos, con sus coronas, con sus territorios, con sus leyes, Sí, con sí, sus claro. derechos. ¿Y por qué me dices que esos no pueden ser estados diferenciados? O sea, es que no entiendo la mayor de que España tiene que ser una y porque sí. Porque la unificación se hizo. Y al final, Bueno, siendo unidos. y si el pueblo A ver, quiere pero, romperla, ¿por qué no tiene derecho a romperla y decidir que vale, la rompe? mira, No existe el derecho de ¿Por qué autodeterminación. no? No Sí que existe. existe, sí que No existe. existe. Hay En tres resoluciones de España, Naciones Unidas que enuncia el derecho de autodeterminación, tres distintas. pero en España no existe ese derecho. Las Claro que no naciones que se existe. construyeron solas, por sí solas, no porque lo decidieran los ciudadanos, por sí solas. ante la Revolución Francesa, no tienen recogido el derecho de autodeterminación porque eso es un hecho heredado. Pero si No los fue, españoles deciden la que se lo nación dan a no sí es un mismos, hecho claro que lo tienen. subjetivo de la persona. Uno no es de una nación porque uno lo crea o lo piense, sino porque es algo que se le ha dado por la historia. Eso de que las naciones no son estoy de acuerdo con eso. un proyecto decidible, no, Es que yo estoy totalmente de acuerdo con Tony. Es que en eso es lo que estamos hablando, o estás comentando, eso es la propaganda que se ha ido metiendo por ciertos sitios. Porque el problema es que venimos de una dictadura en su momento y luego se ha ido dando alas a partidos regionalistas que no se le tenía que haber dado alas. Y al final el problema es ese. O sea, el problema es que tú dices, una nación no es un Estado. Una nación, como explica un señor, además a ver si saca el puto libro ya, una nación se crea a base de años y años y años y siglos y de costumbres. Y no es por nada, pero es que yo no tengo tan diferentes costumbres con una persona catalana o con una persona vasca o con una persona gallega. Ahora sí que noto diferencias por una cuestión muy simple. Porque yo me voy a Cataluña y en cuanto cruzo la frontera, porque hay una frontera, ya todo está en catalán. Y eso es un problema. El problema es que lo han dado en esa cuestión. En esa cuestión de que ahora tiene más prevalencia lo mínimo o lo pequeñito a lo general. A mí me parece muy bien que pongan Lleida, que me parece estupendo. No, perdona, es Lérida. Y luego Lleida. Vale, vamos a ir parando por aquí. Vamos a darle palabra a Pablo, ¿vale? Que ya le han hace un momentito. Y ya pasamos ya a la despedida, ¿de acuerdo? Que ya llevamos hora y media, que ya yo creo que es suficiente para este debate. Pero de todas formas, me gustaría continuar en este punto porque es bastante interesante. Venga, adelante, Pablo. Bueno, yo ya con tanto... esto ya no sé ni de lo que estábamos hablando, de lo de Estado unitario o federal, ¿no? Creo era. Sí. Sí, pues a ver, es que, a ver, el tema es si que, por ejemplo, para las personas que se identifican bastante con las ideologías regionalistas, sí que les convendría más ser un Estado, sería España un Estado conformado por Estados federados. Y lo que sí que es verdad que aportaría más estabilidad es un Estado unitario, como bien sería Francia. Eso sí que, a ver, creo que, bueno, aparte de lo que es evidente, que no es posible que España se conforme como tal, como un Estado federado, más que nada porque hay cierta imposibilidad, sobre todo histórica, pero que, en fin, que es un tema que todavía tengo bastante que aprender sobre ello. Bueno, señores, ¿creéis que lo dejamos ya por aquí? Que hoy ya ha sido bastante interesante e intenso el día.
Sí, Me ha gustado, bueno, me ha gustado mucho. pues, me ha oye, gustado pues mucho. muchísimas gracias a todos, Pablo, Irra, Andrés, Tony. Ha sido un debate muy intenso. La verdad es que habéis hecho un despliegue de conocimientos increíble. Espero que la gente, los oyentes hayan estado atentos a todos los datos porque se han dado muchísimos. Así que bueno, chavales, muchas gracias a todos por vernos. Un abrazo Muy bien. y hasta pronto. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. ¡Aupa! ¡Libertad colectiva!